Continuamos en Oro Noticias y como lo habíamos anunciado en nuestros titulares, nuestro protagonista esta noche es el doctor Sergio Isnardo Muñoz Villarreal, exsecretario de Planeación de las dos últimas administraciones departamentales, la de Richard Aguilar y Didier Tavera, vicerrector administrativo de la Universidad Industrial de Santander, profesor universitario y ex candidato a la alcaldía de Bucaramanga en las elecciones de hace 4 años, además de otras funciones. Y lo hemos invitado, doctor Sergio, con las buenas noches, porque sin duda hay temas muy trascendentales que tienen que ver con el desarrollo de ciudad, pero particularmente con la influencia y con las relaciones que deben existir entre una administración, que es el Ejecutivo, y un Consejo, que es el Legislativo. Bienvenido. Muchas gracias, Carlos Julio. Un saludo muy especial para usted, para todos los televidentes de Oro Noticias, en este espacio tan importante de opinión para los santanderianos. Bueno, estos 3 años y 2 meses, ¿qué ha sido el recorrido de Sergio Isnardo, luego de ese ejercicio político de hace 4 años? Bueno, pues volví a prestarle un servicio a mi departamento, Carlos Julio, al frente de la Secretaría de Planeación Departamental. Estuvimos haciendo la dirección de la formulación del Plan de Desarrollo Santander Nos Une. Fue un ejercicio muy participativo. En la historia del país, en la historia de Colombia, ha sido el plan de desarrollo que se ha aprobado de manera más expedita, más rápida, cumpliendo todos los requisitos de ley, pero además poniéndoles valores agregados, entre otras, por ejemplo, el de la gobernanza del agua. Ese es un tema que es fundamental y que nos compromete muchísimo con la vida. Que nos une, como diría el que nos une. Bueno, algo muy esencial. Ustedes han programado con un grupo de visionarios, de intelectuales, pues un tema que tiene que ver con las finanzas del municipio. Y particularmente tras la decisión ayer del Tribunal Administrativo de Santander de suspender de manera provisional la resolución del IGAD, por medio del cual reestructuró en algunas zonas lo que tiene que ver con el avalúo catastral y que sin duda pues disparó las alarmas por los precios tan elevados que hubo para el pago del impuesto predial. ¿Esto cómo se percibe? ¿Esto cómo se puede calificar? Pero particularmente, ¿cómo queda Bucaramanga en las finanzas y cómo quedamos los contribuyentes? Bueno, Carlos Julio, lo primero, de señalar que fue un despropósito la decisión de incrementar de una manera tan impresionante los pagos del impuesto predial a miles de familias santanderianas, de familias bumanguesas, que de repente vieron que sus recibos del predial aumentaron de un año a otro más del 50, 60, 70, 100%, 150%. Y otros el 500, 600. Unas cosas exageradas. Esto lo que significa es que la administración se equivoca de manera grave en los aspectos financieros. Recuerde que ya no es esta la primera vez que tenemos un intento de aumento de impuestos. Acuérdese que se trató de imponer un impuesto a la telefonía celular, se trató de poner un impuesto a las profesiones liberales y ahora en este tercer intento también fallido, se intenta aumentar el impuesto predial. El impuesto predial representa en las finanzas públicas de Bucaramanga el segundo rubro de ingresos tributarios después del impuesto de industria y comercio. Ese segundo es el segundo rubro más importante y que, por supuesto, cuando se hace el presupuesto del 2019 no se tiene en cuenta porque no se conocía todavía la resolución de actualización catastral, resolución que, como usted bien lo dice, se cae, pues se suspende su efecto y nos deja en un vacío en el que los contribuyentes que ya pagamos, ¿cierto?, pues tendremos que esperar, si se confirma la decisión de que la resolución queda suspendida o que se cae finalmente esa actualización, pues tendremos un derecho a que nos abonen eso de más que se pagó para el año entrante. ¿Eso que se le devuelvan? Nunca. No, muy difícil. Eso se abona. Y pues los que no han pagado, pues esperar y cruzar los dedos para que se caiga, porque de lo contrario tendrían que pagar un aumento desproporcionado sin el descuento. O sea, solamente con el 20%. Y ahora esperando que se dilate un poco más. Exactamente. Entonces, digamos que esto muestra, Carlos Julio, de la falta de diálogo
en la ciudad, entre la administración municipal, el consejo, los gremios. Yo no puedo como administración dar semejante golpe a las finanzas de las familias. Nosotros lo que necesitamos es que las familias tengan un nivel de consumo importante para que se dinamice la economía. En la medida que las familias compran, consuman, en esa medida la economía de una ciudad fluye. Si nosotros golpeamos al bolsillo de las familias de los bumangueses, pues lo que hacemos es restringir el consumo y con eso toda una cadena productiva se va desmejorando y se va volviendo más precaria la situación económica de Bucaramanga. Bandazos que tienen su costo. Además, uno nos explica, se contrata la Universidad Distrital, estaba el IGAD, en el pasado se hicieron esos ejercicios, se recuerda inclusive mucho entre la gente que sabe del tema, como los de la Lonja, lo de Carlos Simón González, allá en la dirección del IGAD. ¿Qué pasó con eso? El nuevo titular, Javier Orlando Díaz, cómo manejó ese tema, cómo se manejó ese proceso, por qué se trae gente de Bogotá que no conoce la estratificación de nuestra ciudad, los peritos que fueron, sí cumplieron con el papel, realmente visitaron todos los predios. ¿Qué pudo pasar? Mucha improvisación. Carlos Julio, lo que sabemos, lo que nos dice la gente en la calle es que las personas no llegaron a sus hogares a hacerles realmente una visita de inspección para considerar los criterios de su avalúo catastral, que en algunos casos me decían hoy, llegaron y vieron en una casa de un barrio de estrato 2 y de estrato 1 incluso, casas muy bonitas, bien arregladitas, y con ese criterio asignaron a ojímetro, el valor. Eso es lo que está en entredicho y eso es lo que Bucaramanga no puede, digamos, permitir. Nosotros hemos tenido una cultura de buenas pagas, no nos pueden dañar, digamos, el corazón de buenas pagas cuando empezamos a dudar de si efectivamente la administración está cobrando lo justo, y además no es un impuesto equitativo porque solamente fueron en unos sectores, solamente en algunas partes de Bucaramanga se implementó. Si bien es cierto, Carlos Julio, y hay que decirlo, pues la actualización catastral hay que hacerla. Y además la ley lo permite. Además lo permite y lo pide. Lo pide a las administraciones. También es cierto que hay una realidad económica de las familias y esa realidad económica hay que atenderla. Nosotros no podemos de buenas a primeras, sin una planeación financiera del municipio ni de las familias, decirles, ustedes ya no pagan 300.000 pesos por su casa, sino pagan 1.200.000. Eso impacta el bolsillo de los contribuyentes y no es bueno ni para el ambiente ni para el desarrollo económico de la ciudad. La salud económica de una ciudad no se hace a los trancazos, a los totazos impositivos, alcabaleros. Ahora también otro tema espinoso de estos días, lo de la bicicleta, ¿cierto? Lo de prohibir el andar en ella por algunas vías. Es cierto, hay ciclistas que no cumplen con las normas, pero eso es distinto. Entonces, aplicar la norma a quienes realmente violan el Código de Tránsito. Pero se ha querido plasmar por el propio alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, cosa que nos parece muy plausible, ¿cierto?, que se copien modelos, muchos modelos europeos, donde hemos tenido la oportunidad de ver que realmente la bicicleta es el medio alternativo. Pero aquí parece que fuera lo contrario y ahora pues la gente se encuentra en una encrucijada igualmente como sucedió con el impuesto. ¿Puedo o no puedo ahora salir en bicicleta? ¿Puedo o no puedo montar por un trayecto que me pone una resolución y que de pronto va en contravía de la misma norma? Bueno, Carlos Julio, frente a este tema, creo que las sociedades modernas en el mundo entero han hecho un llamado y han tomado una decisión frente a limpiar el aire y parte que respiramos. Sí. Y parte de esa decisión, por supuesto, es incentivar los medios alternativos de transporte como la bicicleta. El transporte masivo también, por supuesto, entra en esa categoría. Sí. Pero el tema de la bicicleta es un tema muy profundo. La cultura de la bicicleta necesita políticas públicas, pero también necesita cultura ciudadana. Sí. Necesita muchos aspectos, desde el punto de vista de la regulación, desde el punto de vista de los incentivos, desde el punto de vista de la infraestructura vial, en fin. Pero lo que ha sucedido en Bucaramanga es que quizás por hacer más hicieron menos. Me explico. Esa resolución es una resolución, la que saca la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, es una resolución que corrige o que ajusta o que modifica una resolución del 2003, en donde habían 15 corredores en donde estaban prohibida el tránsito con bicicleta. Y lo que hace es reducir esos 15 a 10 corredores. Entonces alguien podría decir, oiga, muy positivo porque pasamos de 15 a 10 corredores en donde
se restringe. No, aquí, digamos, los biciusuarios, la gente que está pensando en ciudad moderna, desarrollada, sostenible, decimos, no debe haber restricción, al contrario, debe haber incentivo al uso de la bicicleta. ¿Y qué va a pasar ahora con esa resolución? Pues que los agentes de tránsito van a tener la patente para hacer la imposición de multas, etcétera. Lo que debemos hacer, y ese es un llamado que se le hace a la administración municipal, es rápidamente y de manera urgente, miren cómo en esos corredores, guardando la vida de las personas, la seguridad vial, pues podemos generar unas señalizaciones que nos permitan tener una cultura de la bicicleta en Bucaramanga. No podemos mandar mensajes equívocos frente a un tema tan importante para la modernidad de Bucaramanga. Y que se vuelva recurrente, como ha sucedido en esta administración, de los reversazos. Cada vez son reversazos. Pero ya no. Por improvisación. Pero ya no. Sí, pero ya no. Ahora, finalmente, me queda pocos segundos, dice nuestro productor, Julenson, con nuestro productor de campo, Juan Carlos, que falta pocos segundos. Proceso electoral. Todo esto, sin duda, está calentando el proceso para las elecciones del 27 de octubre, ¿o no, Sergio? Así es, Carlos Julio. La gente en Bucaramanga tiene ya una lectura clara de lo que está pasando en la ciudad, de lo que ha pasado en esta administración. Han pasado cosas buenas, por supuesto. Uno no puede decir que todo es negativo y tampoco puede decir que todo es positivo. Pero la gente está pidiendo liderazgos constructivos, liderazgos que le aporten a la ciudad en cuanto a la unión de fuerzas que debe haber entre lo político, lo académico, lo social, lo económico, no liderazgos que confronten, que peleen, que nos generen desgastes sociales importantes que no nos permiten avanzar, como los ejemplos que hemos dado en esta entrevista. Así que la sociedad bumanguesa va a tener que tomar una decisión muy importante en octubre, y esa decisión va a ser personas que tengan recorrido en lo público, que sean pragmáticos, que unan, que sean líderes positivos, que respeten las instituciones y que le permitan a la ciudad avanzar y adentrarse en el siglo XXI. Bueno, muchas gracias, doctor Sergio Isnardo. Vale, muchas gracias a usted, Carlos Julio. Nuestro protagonista, hubiéramos querido dar más tiempo, sin duda por los temas de profundidad que hemos analizado hoy en Protagonistas con el doctor Sergio Isnardo Muñoz Villarreal. Los invitamos para que mañana sábado nos acompañen en punto de las 8 de la noche, cuando tendremos todo el compendio, pero particularmente cómo le irá al Atlético Bucaramanga frente al Patriotas. Buenas noches. Que ganemos. Ok.